Soy Melanie y esto es Más allá del micrófono en Fe sin Censura, el podcast. Estamos bueno, como lo prometido es deuda, estamos en la segunda parte de esta entrevista un poquito particular. Y continuamos con, pues, nuestros tres invitados especiales, que son David Manrique, Freddy Bertarán y Antonieta Silva. Yo quiero quiero tomar lo último que dejamos en el episodio anterior, pues aquí nos vamos de una, porque si les dejo un segundito, se nos va todo el tiempo. Entonces, yéndonos de una a lo que estábamos hablando en el episodio anterior, de lo que habíamos terminado hablando fue una pregunta en la que dijimos, ¿por qué los títulos? ¿Por qué sabiendo que a nivel jerárquico estaban por encima de los muchachos, a estas tres personas realmente nunca les importó su título y siempre tuvieron una relación estrecha con sus muchachos, siempre les importó conocer a la persona? Y yo quiero abrir nuevamente esa pregunta y ahora sí se los permito, porque antes no se las permití. Ahora sí se los permito que me respondan eso y es, ¿por qué la estructura que había dentro de la iglesia en el sentido jerárquico o incluso estructura de programas, esa, digámoslo, esa caja que representaba una estructura, no era algo por lo que ustedes se rigieran? O sea, porque ustedes nunca se mantuvieron apegados a la estructura adulta, vamos a decirlo de esa manera, y siempre trataron de romper la caja por involucrar a sus muchachos. ¿Quién habla? ¿Quién habla? A ver. Es que la respuesta Estamos de ese tímidos. entonces es distinta a la respuesta de ahora. Ay, ahora me Porque diste curiosidad, yo quiero saber las dos respuestas. es que es como te dijo David, ahora que ha pasado el tiempo, uno mira en retrospectiva y uno le da como una significación distinta a lo que hacía, ¿no? Pero en aquel entonces era, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a vivir esta experiencia de tal manera que ellos puedan recordar el objetivo que es conocer a Jesús. No sé, interrumpe David, interrumpe Freddy, sí, pero yo creo que era eso. Bueno, yo creo que quizás Melanie va un poquito más, se refiere a cómo o cuál fue la razón o que estuvimos dispuestos a romper la estructura, ¿no? Ujú. Digamos la estructura formal de lo que es el trato entre líderes y Ah, pero miembros de ¿estás hablando iglesia. del trato o estás hablando de la forma en que se hacían los programas? Mira, yo estoy hablando de ambos. La iglesia en sí, porque estoy tomando dos aspectos de lo que estábamos hablando. Antes, de hecho, estábamos hablando acerca del pastor y voy a traer una vez más lo que dijo Freddy al final del episodio en el que estaba diciendo como a él, y es verdad, o sea, yo nunca lo llamé pastor, siempre lo llamé Freddy. Y pues suena tonto porque suena como que, bueno, X es un título, ¿sabes? Pero no era un título, era permitir la cercanía con los muchachos. Ese es, pues, un tipo de estructura al que estoy hablando. Y también se está hablando del otro tipo de estructura, la estructura de muchachos en un campamento recogiendo piedritas y hojas para hacer un refugio, cuando, o sea, no creo que sea nuevo el pensamiento de mantener a los jóvenes en un sermón, ¿sabes? Ese tipo de estructura formal de iglesia que no estaba abierta al joven. No está, porque todavía pasa, no está abierta al joven. Ustedes esos dos tipos de estructura lo rompían todo y pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué nunca se quisieron acomodar a la estructura? Mira, Oye, yo Freddy, dale. pienso, yo pienso que, bueno, yo creo, así es como mi forma de pensar es que yo debo liderar a partir de la estructura del joven. Correcto. Si yo realmente quiero lograr algo, si yo quiero impresionar, yo tengo que ir a partir de la estructura del joven. Y las estructuras juveniles varían, inclusive de iglesia en iglesia, varían en las edades, varían en los idiomas, ahora me estoy dando cuenta. Varían en muchas partes, en muchos aspectos. Entonces,
si yo quiero llevar mi estructura a una mente que ya tiene su propia estructura, Hay un choque. hay un choque exactamente. Ujú, ujú. Entonces, es más fácil para mí como adulto, como persona mayor, un poquito mayor que ellos, adaptarme o tratar de comprender su estructura y a partir de ahí comenzar a construir. Eso es lo que yo pienso que Pero es que además el ser humano no aprende, de todo esto que nosotros estamos hablando, la gente se va a llevar el 7%, nada más. Porque de las palabras, nada más la gente capta el 7%, imagínate tú. Entonces, tener una semana a un poco de muchachos para que solo se lleven el 7% de lo que digamos, no tiene sentido. No tiene sentido. La mejor manera de aprender es haciendo o experiencia. generándote contradicciones. Cuando algo te contradice, tú te ves en la necesidad de subir el nivel para encontrar la respuesta. Entonces, ¿de qué servía, por ejemplo, o de qué sirve que tú aprendas una cantidad de especialidades y te peguen una cantidad de parchecitos en tu banda de uniforme, ¿verdad? De pista y rastro, de orientación, de construcción, de arte de acampar, de primeros auxilios, etcétera, etcétera? ¿De qué te sirve si no los puedes poner en práctica de tal manera que realmente le veas la utilidad y que te des cuenta si lo puedes hacer o no, si lo sabes hacer o no? Entonces, sentarte y explicarte cómo hacer un vendaje no es lo mismo Que que te hacerlo. metas en una montaña y te agarres a uno de los muchachos y simules, hagas un simulacro de que tienes que vendarle una pierna. Y tienes que cargar al muchacho montado. Ahí sí te das cuenta si el vendaje está bien hecho, si la camilla se te desbarata, si el muchacho pesa, si lo hice bien, si aprendí, si no aprendí. Y ahí te ves en la necesidad de aprender y de aplicar las cosas con lógica, con sentido, con propósito. Entonces, si te refieres a esa estructura, el objetivo era ese, o sea, queremos que aprendan, ok. Queremos que vean que lo que aprenden es útil. Ok, ¿cómo lo hacemos? Yo trato de identificar lo que dice Mela en cuanto a la estructura, me refiero al concepto que se tiene del liderazgo, ¿no? El liderazgo como pastor o qué sé yo. Quizá eso es lo que te refieres, no sé, Melanie, a lo mejor estamos buscando, colocando palabras en tu boca que no has dicho, ¿no? No, creo que Pero- todas las respuestas que están dando están bastante acertadas a bueno, lo que bien, preguntan. Sí, sí. fíjate. Bueno, yo decidí ser pastor no por una estructura, realmente en casa, pues mi papá también es pastor, ¿no? ¿Sabes? Pero en mi casa no se me enseñó una estructura, en mi casa siempre se enseñó a honrar a Dios. En mi casa no había problemas que no conocíamos esas cosas que hoy conocemos, la asociación, el presidente. Eso para mí no tuvo, en nuestro hogar fue irrelevante, sinceramente. Y es por eso que considero que más bien cuando ingreso al ministerio, entro en un campo donde eso no existía mucho tampoco. En Caracas había una manera de ser muy particular y yo siempre alabo a Dios porque los pastores eran amigos, ¿ves? Creo que ahí es cuando en lo personal no me acostumbré a una estructura, sino a ser yo mismo, con un llamado que Dios había hecho, porque yo creo que eso es lo que es el ministerio. Cuando cuando tú sigues el ministerio, no es que ahora viene una especie de aura sobre ti y ahora eres otra persona, no, eso se nos enseñó a no hacerlo. Y si yo no lo era, mucho menos los muchachos. Entonces simplemente, vuelvo y te digo, uno trataba de ser uno más con los muchachos, tratar de orar, ayudarlos, motivarlos espiritualmente, siendo uno como ellos, con inexperiencias, totalmente inexpertos en muchas áreas. Y eso nos ayudó a crecer porque entendimos que ahí estaba Dios. Eh, me parece, ¿no? Que si hablas de ese tipo de estructura, creo que la respuesta es que simplemente, pues, no se nos enseñó a que existiera una, sino simplemente entregar todo lo que tenías para seguir a Jesús y cualquier mecanismo, cualquier herramienta era útil para que conociéramos de Jesús. Y por supuesto, ellos tenían que sentir que estaban participando, porque si no, estás enseñando muchas cosas, pero no estás formando líderes. Entonces Literal, no hay continuidad. literal, te cuento rapidito una anécdota, rapidito. Eso fue el año 2007, fíjate. Estábamos hablando con un gran amigo, comentábamos con la pérdida de la identidad adventista, hablábamos mucho de eso. En aquel entonces yo tenía una impresión sobre ese asunto, ¿no? Yo sentía que muchas de las cosas que nosotros habíamos aprendido de niños y adolescentes ya no se estaba haciendo, ¿no? Hay detallitos,
tontos, pero eran detallitos al fin. Y recuerdo que hicimos planes para cambiar eso, ¿no? Para cambiarlo, para volver a las raíces, decíamos nosotros. Con el tiempo, pues, que él entró a la administración de la iglesia, yo entré a la administración de la iglesia, ambos trabajamos para el Señor, trabajamos en áreas administrativas, e hicimos esa promesa de que íbamos a trabajar mucho más para volver a lo que llamábamos la senda antigua. ¿Cuál fue el resultado? La pérdida de identidad es muy superior. Porque entonces tú descubres que la identidad no se basa en una fe adventista o una estructura, si a eso vamos a llamarla. Tu identidad es Cristo. Todo lo demás es un resultado de haber conocido a Jesús. El hecho de arreglar tu ropa antes del sábado, el hecho de hacer la comida antes del sábado, todos esos detallitos que nosotros identificamos. Los mismos programas de sociedad de jóvenes, cualquier cosa que tenga que ver con tu identidad como adventista, forma parte de lo que Dios quiere para que tú al final lo conozcas es a Él. Entonces, si tú te concentras en la estructura, hablando por un término, la estructura, el andamiaje, adivina dónde saqué ese término, Toñi. Si tú utilizas el andamiaje para llegar a Jesús, eso, digamos, no está mal, pero si tú utilizas el andamiaje para convertirlo en mismo en un monumento, no existe. Entonces, esa estructura simplemente existe cuando dejas de conectarte con Jesús, cuando te limitas más a ser prosélitos de una fe que conocer a Jesús y llevar a la gente a Jesús. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque, y ese es el miedo también que hay con algunos líderes, porque a veces se piensa que a partir, hacer las cosas a partir de la estructura del muchacho es bajar las normas, ¿verdad? Y ahí está, digamos que el arte del liderazgo, para que a través de esa estructura que ellos mismos tienen, de esa forma de comunicarse y actuar que ellos tienen, a partir de allí construir, como tú dices, con miras en Cristo, esa nueva criatura, ¿no? Y ese nuevo liderazgo. Es complicado, da un poquito de temor porque a veces es lento el proceso. Y en esa lentitud, a veces muchos líderes quieren ver las respuestas rápidas. O sea, te dice un llamado, tú aceptaste, ahora tienes que cambiar tu vida. Oye, nadie hace eso. Así es. Nadie, absolutamente nadie. Eso es un proceso. A algunos les cuesta más que a otros, pero en la medida que el muchacho va participando, como dice Toñita, y va experimentando el valor que tiene lo que tú estás aprendiendo, el valor que hay en la fe que tú estás teniendo, en el conocimiento bíblico, y tú lo vas aplicando en tu vida, como dice David, en eso se va convirtiendo en algo significativo. Y eso es lo que produce un cambio y produce el estilo de vida que nosotros deseamos tener aspiramos tener como cristianos. Pero esa no es una idea nuestra, no es una idea nuestra, eso es una idea bíblica. Así Pablo es. mismo cuando llega y mira todos los dioses que habían allí, ¿verdad? Dice, ok, yo veo que ustedes tienen muchísimos dioses, yo le voy a hablar de este, el Dios no conocido. ¿Por qué? Porque él tenía que llegarles a ellos en su contexto. Y por eso decía a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego. No es que él iba a dejar de respetar los principios que él conocía, pero no puedes llegarle a una persona, y mucho menos a un joven, hablándole en un idioma que él no comprende. Y eso implica un aprendizaje, porque implica que uno tiene que aprender el idioma de ellos para conectar. Porque en la adolescencia, la clave para que un joven pueda realmente conocer a Jesús es la relación. Y la relación Bien. la tiene que establecer primero con alguien visible, para que luego pueda llegar a ver al invisible. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que el versículo más difícil que tiene la Biblia, la gente siempre dice, no, que amar a tus enemigos. No, ese no es, ese es fácil. El versículo más difícil que tiene la Biblia es, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque me obliga a imitar a aquel a quien yo quiero que ellos imiten. Y eso no nos hace santos, no nos hace perfectos. Aquí somos tres locos que amamos lo que hacemos, pero, pero sí nos da una dirección. Y eso es importante. Es que yo creo que existe como una confusión. Cuando uno dice, por ejemplo, yo le dije en el episodio anterior que con ustedes, al menos desde que estoy pequeña, se veía
que no importa, o sea, yo los podía seguir a ustedes porque yo sabía que ustedes estaban siguiendo a Jesús. No implica que ustedes mágicamente se volvieron perfectos. No es que ustedes mágicamente, o sea, eran el tipo de líderes santo, el tipo de líderes intocable. No se trataba de eso. Se trataba del amor. Y yo siento que ese es el punto del que Jesús habla tantas veces al hablar del pastor y de sus ovejas y del el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas por nombre. Eso no es una forma de decir, ay, se memorizó a todas sus ovejas. No, sino retomando lo que decía David en el episodio anterior, era una historia. Te importó tanto esa persona que su historia te quedó grabada. Y por eso te sabes el nombre, porque quieres a la persona, porque te importa la persona. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Qué dice? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de teología. Yo dije, a ver, es que yo dije antes de comenzar este episodio que no se preocuparan porque este episodio pues era una entrevista un poco más personal y menos teológica y pues mentira. También tenemos teología en este episodio. ¿Qué dice Jesús acerca de los jóvenes? Jesús dice algo acerca de cómo se debe tratar a los jóvenes. O bueno, la Biblia lo Mira, dice. en un principio, cuando estaba analizando este punto, me vinieron solamente dos versículos. Tres. El primero, cuando Jesucristo estaba en el ministerio y los niños estaban corriendo alrededor, querían buscarlo. Y cuando los discípulos quisieron negarles, Jesús les dijo, no, no se lo impidan, de ellos es el reino de los cielos. La segunda cita, donde aparece Jesús otra vez con sus discípulos, y ellos querían preguntarle cómo era el mayor en la Biblia, en el cielo, perdón, en el reino, quién era el mayor. Y él agarró, dice la Biblia, que él tomó un niño y le dijo, si quieren ustedes formar parte del reino, tienen que ser como un niño. Ahí le dijo todo. Y la tercera cita que me encanta mucho es cuando el joven rico se la acercó y le dijo, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Y dice la escritura que Jesús le dijo, bueno, tú sabes, ¿conoces los mandamientos? Sí, yo los conozco de que soy niño, dice él. Ahí es un elemento interesantísimo, me encanta. Dice la Biblia que entonces Jesús lo amó. Jesús ama a los jóvenes, sobre todo por la sinceridad de sus corazones. Ustedes no ocultan nada, a ustedes les cuesta mucho ocultar. Es por eso que muchas veces los adultos les hablamos a ustedes con una firmeza total y absoluta cuando sabemos que van a volver. A veces uno dice, bueno, no, a los jóvenes hay que tratarlos con amor y manifestarle amor, pero yo me pregunto, ¿y aquellos viejitos resabiados que los jóvenes también aman? La respuesta es simple, manifestaron interés. Algunos lo hacen más dulcemente que otros, pero realmente interés. Y eso es lo que hacía Jesús con cada joven, le manifestaba interés. Imagínate tú cuando llegó un niñito que compartió 5 panes y 2 peces. Jesús lo buscó y le dijo alguna cosa. Y no te sorprenda que el discípulo que más fue influido por Jesús, notablemente influido por Jesús, era a su vez el más joven, o se considera el más joven, que era Juan. Entonces Jesucristo lograba enternecer, se sentían cercanos a él. Creo que resume todo lo que tú has estado preguntándonos. Se resume en Jesús. Jesús hizo todo, 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 todo. Bueno, que Jesús iba en contra de la estructura. En un lado sí, pero Jesucristo dijo en un momento la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, totalmente judío. O sea que muchas veces no se trata de una estructura, la estructura nos mantiene, pero nos mantiene para alcanzar a Jesús. Y Pero por eso, fíjate que a mí se me vienen otros versículos a la mente, ¿no? Por ejemplo, se me viene el consejo de Pablo cuando habla a los padres y le dice, no provoquen a ira a sus hijos. Esa es una manera de tratar a los jóvenes. No los, no los provoques a ira, yo lo entiendo como no los frustres, pero no los humilles, no los compares, no los critiques constantemente, no tengas un autoritarismo sin diálogo, o sea, no los provoques a ira. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan ser escuchados. También Pablo mismo, creo que es en Colosenses, corríjame, pastores, creo que es en Colosenses que dice eh, que no los desalienten, no los exasperen para que no se desalienten. Entonces, es la misma cosa, ¿no? O sea,
No le hagas pensar que no son suficientes, que no son salvos, que están perdidos, que no, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero también todos fuimos amados, todos fuimos redimidos. Todos estamos escritos en las manos de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que el trato para los jóvenes debe ser un trato que guíe, que oriente, que establezca referentes, que coloque parámetros, pero que al mismo tiempo les haga sentir exactamente eso, que todos tenemos esa oportunidad de redención, porque todos somos amados y todos somos importantes para Jesús. Y la clave para eso la dice Santiago, dice que tenemos que ser prontos para, ¿cómo se llama eso? Prontos para oír, tardos para hablar, o sea, tardos para airarnos. El adulto debe aprender a escuchar al joven, tiene que aprender a oírlo, no es, no, pero eso no es nada, yo no sé por qué te estás tú. Yo recuerdo una anécdota de unos conquistadores en un campo, y yo no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, estaba llorando una niña, pero llorando desconsoladamente, y entonces nos acercamos y le preguntan, ¿qué te pasa, no? Novio terminó conmigo. Entonces, wow, cualquiera hubiera dicho, pero está llorando por eso, que no sé qué. Entonces, oh, entiendo. ¿Y cómo se llama tu novio? Fulanito. Oh, ok. ¿Y cuánto tiempo tenían de novio? Un día. Un día. Ella estaba llorando desconsolada porque en un día se habían hecho novios en un campamento y habían terminado. Entonces, uno puede reírse de esa situación, ¿no? Uno dice, o sea, ¿quién se enamora en un día se hace novio, en un día termina, en un día el despecho es gigantesco? O sea, pero eso era una cosa importante para ella, entonces había que escucharle. Y luego le orientas, luego le explicas lo que es el amor, pero hay que escuchar y no hay que pensar que lo que le está pasando al niño o al adolescente, porque ya tú pasaste por ese camino y te parece tonto, no es importante para él. Creo que eso es lo que Jesús recomienda. Escuchen, no avergüencen, no hagan que la gente se frustre, se sienta tan perdida que crea que Jesús no lo va a alcanzar. Estén allí, como dijo Freddy, para acompañar, para caminar a su paso y para que ellos sepan que pueden venir a ti, porque no van a ser juzgados, van a ser escuchados, corregidos, ¿cómo se dice eso? Amonestados con amor, pero guiados hacia donde tienen que caminar. A mí me gusta mucho pensar, ¿no? Y darme cuenta que cuando tú estudias la Biblia, siempre te das cuenta que los grandes hombres de la Biblia fueron elegidos jóvenes, es decir, desde su juventud. Y eso tuvo mucho que ver con la relación que tuvieron con Dios. Por ejemplo, David, el jovencito David, desde pequeño, pues él siempre tuvo una relación con Dios, el mismo José, que José, yo, bueno, la historia de José es una de las historias más interesantes que yo he podido estudiar e impresionante. Yo sé cómo José aguantó todo lo que aguantó, pero desde jovencito Dios lo eligió. El mismo Moisés también, Esther, Josué, o sea, Daniel, bueno, imagínate, Josué, Daniel, los jóvenes hebreos, todos ellos fueron jóvenes que Dios eligió desde su más tierna edad para una misión importante, por lo que llegó a la conclusión de que la juventud es vital para el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, creo que en el capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 4, ahí aparece una serie de exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo. Una de las cosas es que ninguno tome en poco tu juventud. Es decir, que tu juventud no te perjudique. Y yo creo que ahí él estaba hablando un poquito sobre eso, ¿no? Sobre la juventud es una situación, primero no se repite, lamentablemente. Es una situación que se vive una sola vez en la vida y que para muchos puede ser el momento de hacer lo que quiera, ¿sí? Para otro, momento de prepararme para hacer lo que quiera, para amar a Dios y hacer lo que quiera, ¿sí?
Entonces son dos situaciones diferentes y también menciona que se preocupen por el estudio de la palabra, que se preocupen por su cuidado personal, eh, que se aparten de las falsas doctrinas. Ah, habla sobre el liderazgo y la integridad, habla sobre muchas cosas interesantes que deberían tomar los muchachos en cuenta dentro de su vida cotidiana. Pero el trato de Jesús para los jóvenes es fundamental porque Él los elige desde esa edad. A mí me parece interesante, pues, todo lo que están diciendo con respecto a Jesús. Primero, porque yo, o sea, a pesar de que sí conocía los versículos, creo que nunca lo había visto en la aplicación al joven. Y es verdad, todo eso, pues, da las características que se necesita para ser un líder de joven. O sea, la Biblia te dice muy claramente cuáles son las características que deben tener. Yo voy a decirlo, o sea, en general son pues los líderes, no, pero me voy a enfocar en los líderes de jóvenes porque pues es de eso que estamos hablando. Y porque yo creo que ser líder de joven es un cargo muy importante, ya que tú te estás encargando de formar a la generación que se va a levantar después de ti. O sea, la generación que venga después de ti es el resultado de lo que tú le enseñaste. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿cuál creen ustedes específicamente que es verdaderamente el trabajo del líder? ¿Qué, o sea, si ustedes le dicen a un líder, tienen un nuevo muchacho enfrente de ustedes que están formando y le tienen que explicar, según ustedes, cuál es el verdadero trabajo de un líder de jóvenes? ¿Qué le dirían? Mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús. Freddy. Bueno, sí, mostrar a Jesús, pero yo pienso que también el líder está, digamos que tiene el llamado también de acompañar en esa situación. Ah, Es que no y tienes otra manera de mostrar a Jesús, Freddy. O sea, mostrar a Jesús no es ponerte allí y parecer tener aquí al Espíritu Santo y el aura. No, no, Ah, no. Sí, No, no, no. pero Es no todos lo caminar tienen con él. claro, pero no todos Ujú. lo tienen claro y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque una cosa es que te voy a leer la Biblia y te voy a leer la Biblia y vamos a estudiar la Eso no es Biblia y mostrar después a de que... Jesús. Pero eso es lo que muchos entienden, Ujú. ¿ves? Y no entienden que mostrar a Jesús también puede ser, vamos a hacer un mercado, Exactamente. mira los alimentos, mira cómo podemos hacer, o sea, qué nos conviene comprar, qué nos conviene, qué no nos conviene, por qué no nos conviene. Vamos a hacer un servicio comunitario, a una cenita de la iglesia, vamos a visitar. O sea, Ujú, ese tipo de situaciones, ujú, de experiencias vividas, ujú, también es fundamental. ujú. Y para eso se necesita mucho tiempo y dedicación Sí, Y sí, ganas. y sí, sí. Se ganas. necesita mucho tiempo, mucho tiempo. Yo pienso que no gaste tanto tiempo organizando eventos, sino sentándose con los muchachos y escucharlos. Yo he encontrado mucho valor en eso, en escuchar. Escuchar, porque a partir de ahí es que tú vas a saber lo que ellos realmente necesitan. Y yo le diría, bueno, obviamente, además de todo lo que es Otoño y Freddy, yo le diría, concéntrate en conocerlos. Sí, eso es fundamental. Sí, eso es importantísimo. Poder Ujú, hablar su mismo ujú, código, ujú, poder entenderlos desde sus necesidades. ujú, ujú. Pasa algo interesante, que inclusive algunos líderes que veo hoy me llaman mucho la atención, que a ellos les preocupa más el qué van a hacer, siendo jóvenes, siendo jóvenes. Me impresiona porque ¿Cómo así? joven guía a otro joven y está bien. Bueno, que vamos a organizar. Pastor, mira, le preocupa más el programa escuelas de sociedad de jóvenes, le Mm, preocupa más mm. esto, antes que sentarse y compartir con ellos. Claro, él asume que los conoce y ahora yo me acuerdo que yo estaba en esa misma condición. Pero hasta incluso siendo de la misma edad, siendo de la misma generación, es bueno sentarse. El líder escucha a incluso los de su misma generación, porque eso le fortalece a él y le ayuda a avanzar. Es que ahí viene lo que estábamos hablando en el episodio anterior, David. No
no haces una programación que no parta de la necesidad. Si tú haces Sin una duda. programación que no parte de la necesidad de los jóvenes, tú estás hablando un idioma y Y ellos ellos, están en así. en Sí. otro canal. Está Así. condenado al fracaso. Eso está condenado al fracaso. Entonces tú necesitas partir de la necesidad de ellos. Y para conocer la necesidad de ellos, no puedes asumir la necesidad, la tendencia de las generaciones. No puedes asumirla, tienes que escucharlos. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La necesidad del joven o la necesidad de la iglesia? ¿Tiene la iglesia una necesidad? ¿No? La necesidad del joven es importante porque la necesidad del joven va a construir una iglesia. Ok, ahí estamos hablando de la otra pregunta que hacía Melanie. O sea, realmente el Ministerio Juvenil, y siempre lo digo, el Ministerio Juvenil es como la luna, ¿no? Hay un lado claro de la luna y el lado oscuro, el que a nadie le gusta entrar. El Mm, lado claro son los eventos, las actividades. Que, paradójicamente, todos estos eventos se organizaron por primera vez en la historia a partir de una inquietud. ujú. Luther y Harry Fenner, ellos sabían que sus amigos de la iglesia tenían un problema, pero ellos habían hecho el diagnóstico. Entonces, interesante que hoy en día, recordemos que todos los eventos que se hacen en la iglesia tienen que ser que el resultado de un diagnóstico y un deseo sincero de que los muchachos se encuentren con Jesús. No hacer un evento más. Es que Sí. hacer lo contrario es darte paracetamol para cualquier cosa. Es literal. Pero hay una realidad que no podemos esconder porque es como el sol. Y la realidad es que actualmente la iglesia muchas veces se maneja con sus necesidades, ¿sí? Y ahí es donde la cosa se pone color de hormiga. Es que Porque, ¿Cuál identificarías tú como necesidades de la iglesia, por ejemplo? por ejemplo, la misión. ¿Mm? Nosotros utilizamos el concepto de la misión de la iglesia para contrarrestar las actividades juveniles y para aumentar o imponer actividades que no se adaptan a las necesidades juveniles. Entonces, lo utilizamos como excusa. Yo entiendo que la iglesia tiene una misión, eso está claro. hacer discípulos. Ajá. Pero bueno, sí, bueno, hacer discípulos, pero también a veces pensamos que la misión Ahí es solamente... donde, ahí es donde está el asunto, Freddy, que se ha distorsionado el eh, concepto. La Sí. definición de la misión se ha distorsionado. Entonces y no, hemos olvidado que iglesia, eclesia, no es una estructura organizativa, institucional nomás. Es un grupo de personas que deben ser discipuladas, deben aprender del maestro. Entonces el maestro es el que tiene que predominar ahí. Si perdemos la Yo, noción de lo que estamos haciendo, todo lo demás se distorsiona. yo Bueno, quiero y no justamente será esto. interrumpirlos en esto porque, bueno, punto número uno, porque tengo una pregunta. Y punto número dos, porque me recordaron una conversación y es precisamente una de las conversaciones que tuve. Si ven a los que están escuchando el episodio anterior, al inicio yo estaba dando contexto de cómo surgió la necesidad de hacer este episodio. Y es precisamente retomando con lo que ustedes están diciendo. Surgió de una necesidad. ¿Qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que está pasando con los jóvenes? Yo estaba teniendo una conversación un poquito, un poquito que me metería en problemas, pero pues se llama Fe sin censura por una razón. Y, y estábamos hablando de que los jóvenes en este momento, pues la mayoría de los jóvenes ya no están dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Cuál es el problema que se está dando dentro de la iglesia? Que los muchachos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo me encuentro mejor aprendiendo de Dios por mi cuenta que aprendiendo de Dios dentro de la iglesia. Y lo que nosotros estábamos hablando era que se volvió una corporación en la que no son personas dentro de la iglesia, sino números dentro de la iglesia. Y yo ponía un ejemplo que es un poquito drástico, pero mientras yo estaba haciendo las prácticas de enfermería en el hospital, que estaba muy mal lo que estaba sucediendo, pero la realidad era que no habían pacientes, habían camas. No habían personas enfermas, había número de paciente, había número de habitación, había número de cama y ya no había una persona. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos queremos ir a la
se usa mucho la analogía del hospital dentro de la iglesia porque se dice que obviamente si tú vas a un hospital encuentras gente enferma, ¿no? Que necesita un doctor. Si queremos ir a la misma analogía del hospital, yo creo que la situación dentro de la iglesia se ha vuelto la misma situación que dentro del hospital. Ya no hay personas que tienen una necesidad, hay un número dentro de la iglesia. Entonces, ahí viene mi pregunta. Ante esta, ¿cómo sería? Insensibilización. Ya no se ve a la persona, sino que se ve el número de bautismo o se ve el número de miembro que entró, se ve como si estuviésemos vendiendo un producto a alguien. ¿Qué es lo que debería cambiar en el liderazgo para que también cambie ese lente? Partiendo de la idea, o sea, también quiero compartir justamente, antes de que me respondan, de lo que ustedes estaban hablando y es como, o sea, llega la persona y al bautismo, y llega la persona y al bautismo. Y yo le estaba justamente hablando igual de eso a mi amiga y le decía, tú no tienes un niño, bueno, tú en los países de esta parte del mundo no tienes un niño y lo mandas a casarse. Porque tú entiendes que el niño no entiende lo que significa un matrimonio. Incluso si ya te casas un poquito joven, ya estando como en tus 20, todavía te dicen, no te cases porque no sabes lo que significa un matrimonio. Entonces, si al niño no le permitirías casarse porque no entiende lo que es un matrimonio, entonces porque al niño espiritual si lo quieres casar sin entender lo que significa el matrimonio con Dios, que es el bautismo. Entonces, ahí sí viene la pregunta, que, para que me respondan, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en el liderazgo, sea juvenil como para el resto de la iglesia, o sea, el liderazgo, para que cambie ese lente, para que cambie esa visión y pues empecemos a ver a personas y más allá de personas, a niños espirituales, niños que están creciendo? Interesante. Fíjate que, bueno, hay mucho por cortar. Yo voy a decir lo que considero, ¿no? Como Freddy conversábamos siempre, estas discusiones ya se habían hablado hace muchos años. Me llamó mucho la atención que sí sentimos que hubo un momento de quiebre y tengo nombres, momentos, fechas, donde considero que hubo un intento por un cambio en la visión, ¿no? Bajo el argumento de que los jóvenes se les estaba entreteniendo. Entonces alguien con muy buena intención quiso ponerlos más activos y para ello fue necesario buscar un líder que los pusiera más activos. ¿El resultado cuál fue? Bueno, un muy importante movimiento misionero. Me sorprendía porque hablábamos con Freddy y me sorprendía cómo a pesar de lo que nosotros veíamos, cuando hacían llamados para salir a predicar y los muchachos se iban igual. Y yo decía, entonces hay un error en nuestra mente. ¿Qué está pasando? Porque los chamos igualmente se estaban yendo. Pero el tiempo fue dando la cruel realidad. Y es lo que resumo, lo que te voy a decir. Los jóvenes siempre van a estar ahí para los desafíos, la iglesia, los planes, los proyectos, siempre van a estar. Y los muchachos los necesitan. Cuando ustedes mencionamos minutos atrás que Dios llamó a jóvenes, pero ¿para qué los llamó? Para grandes cosas. Es lo que siempre soñamos, que los chamos se fueran a hacer un trabajo misionero, se fueran a un lugar donde no había obra misionera, que traigan a sus amigos a Cristo, lo que siempre quisimos. El problema fue que nosotros nos concentramos en eso y olvidamos que los jóvenes también tienen necesidad. Y como son tan nobles, los muchachos, tú le pides algo y se iban. Pero con el tiempo crecieron y formamos líderes que en, en, en forma eran muy buenos líderes, movían, potenciaban, pero en fondo estaban carentes de una atención espiritual. Y cuando eso sucede, entonces el chico, porque los jóvenes son muy maleables, ellos van a lo que sucede. Entonces se les hizo decir al joven que su valor ya no era quién era él, sino lo que hacía, lo que podía hacer. Entonces, claro, el chamo se dio cuenta de eso y comenzó a trabajar para tener relevancia en la iglesia. Y ahí fue cuando surgieron grandes hombres, hasta fueron a estudiar teología, porque se les dijo, tú predicas bien, varón, tú eres un hombre que predica, tú eres un líder. Y el chamo se fue pensando eso. Y después, qué sorpresa de sorpresa, no sabía cuidar su aspecto emocional, porque tenía problemas en casa o problemas afectivos y terminó diciéndole a una muchacha, sierva, Dios me llamó que eras tú, después se fue con otra. Tremendos líderes, pero fracaso en su área personal. Y bueno, esto ya se ha hablado muchas veces y la buena noticia es que de los tres que estaban acá siempre dijimos lo mismo.
lo dimos de distintas maneras, ¿no? Y si algún momento hubiese una oportunidad de hablar con aquellos hombres quienes consideraron que estábamos entreteniendo a los muchachos, ojalá algún momento puedan darse cuenta que no se entretenía, simplemente se escuchaba y se atendía. Y la esencia de un buen liderazgo es, primero, sentarte y escucharlos. Los desafíos van a estar. Y de hecho, yo te invito a que tú pongas desafíos misioneros, pero vete con ellos. Y en la noche, escúchalos, óyelos. No te limites a formar líderes para que hagan cosas, sino sobre todo líderes que tengan el corazón como el de Jesús. Yo estoy muy de acuerdo con David y sí, lo conversamos mucho y quizás yo me ofuscaba mucho con esta situación Yo porque, también, Freddy, yo también. O sea, todos nos buscábamos, solo que el tiempo nos hace ver otras cosas también, ¿no? porque yo veía cómo la cosa se estaba poniendo fea, porque se le estaban quitando espacios a los muchachos, a los jóvenes. Ya los retiros espirituales casi no se veían, los retiros universitarios. David fue el que los volvió a recuperar en su área, pues Las sociedades en su universitarias. campo, en su campo, sí. Ese monstruo de dos cabezas que eran los Campori, yo eso nunca estuve de acuerdo, que si conquiría, ¿qué es eso? Cada muchacho, cada edad necesita su espacio, entonces forma ese monstruo ahí de dos cabezas por la única razón de evangelismo, porque muchachos tienen que ser evangelismo, porque eso es lo que pide la iglesia. No, eso tiene su momento, eso tiene su tiempo. Mi angustia grande era que y mi angustia sigue siendo, que en el momento de crisis no tengamos columnas que sostengan las iglesias, ¿sí? Quizás Dios no lo va a permitir, no lo sé yo, pero, pero cuando un muchacho no está bien preparado, y el muchacho no se prepara porque no se siente identificado, porque no se siente parte de algo, porque no se siente, eh, digamos que dentro de una familia eclesiástica real, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde, se va, o sea, le ofrecen otras cosas y se va. Y no tienen la oportunidad de compartir lo que les gusta y con quienes les gusta, sino que cuando los metemos de lleno a que ese es el propósito de la iglesia y tiene que hacer esto, porque lo otro es perder el tiempo, ellos pierden la oportunidad de prepararse. Ahí perdemos, ahí tomamos otra vez lo que dijimos. Se distorsionó la definición de identidad. Se distorsionó. Cuando nosotros vemos en la Biblia, dice, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Porque la atención al joven no puede ser en un solo ámbito y la identidad, como dijo David, no puede limitarse a lo que él hace. Lo que él hace no es lo mismo que lo que él es. Cuando él aprende que lo que hace y lo que es la misma cosa, entonces él también se convierte en sus errores. Entonces él también se identifica con sus fracasos como si eso fuese él. Y no es verdad, no es verdad. Podemos equivocarnos, pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y 8 veces se levanta. Él no es solo lo que hace, ni bueno ni malo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos que ellos crezcan en sabiduría, la sabiduría implica tener información, tener conocimiento, procesar ese conocimiento y saber aplicarlo a la vida, que es lo que es la sabiduría. Pero queremos que crezcan en estatura y cuando hablamos de estatura no es que los vamos a estirar, los vamos a colgar por los pies para que se estiren y sean altos. No, significa cuidar todas las áreas de su cuerpo, la parte emocional, la parte física. Eso también es importante. Yo estoy de acuerdo con Freddy con lo de los conquiguías, porque cada edad tiene su propia necesidad. Y cuando tú dejas de atender la necesidad individual de cada grupo etario, es como que dejaste de producir una belleza artesanal y te pusiste a producir en masa. Todos iguales, todas las mismas latas, todas en fila. Entonces, no creció en sabiduría, no creció en estatura y mucho menos en gracia. ¿Por qué? Porque él asume que si no es una máquina de producir, de vender,
entonces no sirve. No es lo mismo el chico que se va aún cerca de ti, porque eso le emociona, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, mientras él está consiguiendo contactos misioneros, tiene un espacio en donde él puede también ser nutrido, ser alimentado, ser escuchado, entender sus dificultades, entender sus necesidades. No es lo mismo ese combo que simplemente vaya y póngase una camiseta con el logo y entonces usted muestre la cara de la iglesia. No es así, porque entonces además le enseñamos a ser hipócrita, a fingir. Él empieza a sentirse hipócrita, él empieza a sentir que está mostrando una institución, pero no está creciendo como parte de ella, no hay sentido de pertenencia. Y hay un detalle que quería, ya que me nombraste, bueno, nombramos lo de los campos y estas cosas. Fíjate lo terrible de la situación, que aparte de que metes ahí dos edades completamente distintas, les quitaste el espacio, el único espacio que quedaba, porque le quitaste muchas otras cosas, para evangelizar. Es decir, bueno, yo no sé si la palabra pueda ser evangelizar, para llevar a aquellas personas visitas a que se bauticen. Y le quitaste la oportunidad de quienes necesitan, que llegaron con necesidades espirituales, que son muchachos de la iglesia que llegaron con necesidades espirituales, nulo. O sea, no los atiende porque está en un proceso evangelístico, que es completamente distinto a una atención espiritual que tú puedes brindar fabulosamente dentro de un campamento, con noches espirituales que atiendan las necesidades espirituales, que hablen de las situaciones y de los problemas que tienen nuestros muchachos. No, lo utilizamos es para evangelismo, que por supuesto yo no tengo nada en contra del evangelismo, pero tiene su momento, tiene su lugar. Vamos a atender a nuestros muchachos que son el futuro de la iglesia. Necesitamos prepararlos, Y necesitamos nutrirlos. terminas cayendo en una paradoja, porque entonces tratando de atender a tanta gente, te ves en la No atiende a nadie. obligación, te ves en la obligación de entretenerlos. Te ves en la Es obligación que de presentar programas para ellos, programas que no los incluyen, programas que no les hacen, no les permiten cercanía con el liderazgo. Entonces, simplemente, un espectáculo, qué maravilloso, y nos fuimos igual de vacíos. Entonces, mm, una vez más, crecimos ¿en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia. ¿En qué crecimos? Crecimos en presencia. bueno, me sorprendo yo mismo al ver, pero es lo que hemos visto, ¿no? Yo pienso que, Freddy, eso se llama discipulado, ¿no? Independientemente, el atender a nuestra gente o evangelizar se resume en discipulado. Los discípulos hicieron un trabajo misionero, pero estaban haciendo un trabajo dentro de ellos. No existía una dualidad en este sentido. Nosotros la hemos hecho, la dualidad, porque nosotros en función de las prioridades que queremos ver. A veces nos colocamos de un lado donde simplemente los atendemos y no los motivamos a la acción. Entonces, o sobre todo, le colocamos un clima muy bonito, pero no les motivamos a que traigan a otros, como era el principio juvenil, ¿no? Los jóvenes trabajan por los jóvenes, que trabajen con los jóvenes y que trabajen para los jóvenes. Entonces nosotros, y también yo creo, cuando tú puedes, a partir de 10, ellos mismos, cuando ganan el concepto, ellos comienzan a buscar otras personas. Estaba hablando ayer con una jovencita de la iglesia del Marqués y había perdido una joven ya veintitantos, una profesional, una muchacha preparada y todo. Y yo había olvidado cómo ella había conocido del Señor. Y ella me respondió, es que yo estudiaba con fulanita en la escuela, un liceo nuestro público. Ella llevó a los pies del Señor a 4 amigos de ella del liceo. Y luego ella misma se fue al colegio adventista y se llevó a varios para estudiar el colegio adventista. O sea, hubo un trabajo de discipulado, pero cuando tú te das cuenta quién era una conquista desde bebé, una aventurerita, pero una aventurerita de esas que tú sabes que ella se había sentado con alguien en algún momento de su vida y que habían respondido, y no un hogar, digamos, un hogar que había tenido sus conflictos. Entonces, yo considero, y aquí lo he visto mucho más, ¿saben? Yo creo que aquí también ha cambiado mucho mi percepción. Acá en este lado, el evangelismo es distinto que otros lados, pero sí he notado que en estos países mucha gente llega a la iglesia después de años de haberse perdido. Se vienen a este país desde sus países de origen para escapar de una realidad.
Y aquí se dan cuenta que solo les quedó Jesús. Terminan en la iglesia y comienzan a decir, mira, yo fui conquistador, yo fui aventurera. El martes visitamos a una que, bueno, se apartó del Señor y tiene una niña y circunstancias personales le hicieron buscar el teléfono de la iglesia. Imagínate, aquí en Toronto, en Google Maps, es mi número de teléfono. Y la fuimos a visitar y me decía, no, es que yo quiero que mi niña también se involucre porque yo fui aventurera, yo fui conquista. Entonces, este, yo creo que cuando tú atiendes a las personas con amor y con cariño, ellas mismas se vuelven en agentes misioneros. Es que está en la Biblia, está en la Biblia. A veces nosotros replicamos algo porque nos molesta mucho ese algo, pero si nosotros más bien buscamos en la esencia, entonces no vamos a ir a extremos, vamos a hacer el trabajo que tiene Jesús. Y yo sí quisiera también, disculpa, rapidito digo, oye, si hay algún líder de la iglesia que esté escuchando esto, toma en cuenta que no todos los pastores van a ser por naturaleza inclinados a llevar a los chamos al evangelismo. Hay unos que se van a quedar a escucharlos, ninguno es más o menos. Por eso es que a mí me ofendió tanto esa experiencia que vivimos. ¿Cómo es posible que un líder de la iglesia quería buscar un líder más versátil? Disculpa que lo diga. Y versatilidad para él era simplemente que los pusiera a bautizar. Cuando había alguien, necesitaban a alguien que escuchara. Entonces, en el ministerio juvenil nunca falta alguien, nunca sobra alguien, perdón, nunca sobra alguien. Algunos van a guiar a los muchachos a hacer el trabajo misionero y otros los van a escuchar. Pero si somos humildes y nos reconocemos, entonces los chamos van a ver ese valor. Creo que pasaba con nosotros, uno escuchaba, el otro se movía, el otro generaba ideas y ese fue el secreto de todo para mí. ¿Saben qué? Y, Uy, tiempo. No, Pausa. Manos arriba. Por dos razones. Uno, se nos acabó el tiempo. Y no me gusta que se nos haya acabado el tiempo porque se nos acabó el tiempo, creo que en el momento más fuerte de la conversación. Siento que de esta conversación puede salir una temporada completa de conversación. De hecho, yo de todo lo que he estado escuchando, he estado escuchando bastantes cosas. Se suponía que la siguiente pregunta que iba a decir era, ¿cuál creen ustedes que sea el problema por el cual los jóvenes, o sea, el conflicto que hay entre los jóvenes y la iglesia en este momento y la razón por la cual los jóvenes están saliendo tanto de la iglesia? Pero yo creo que eso ya, o sea, en toda la conversación ni siquiera fue implícito. Yo creo que se dejó muy claro cuál es el problema. No podemos desatender las necesidades de los muchachos. No podemos extinguir el espacio de los muchachos. Y algo que yo pienso es que, o sea, yo estoy de acuerdo con la evangelización. De no estar de acuerdo no hubiese abierto un podcast porque no hubiese habido la necesidad de hablar de Dios al mundo. Pero a mí nadie me forzó a hacerlo. A mí nadie me dijo tienes que ir y predicar. No, yo siento que es un resultado natural. Es una consecuencia de conocer a Jesús. Como consecuencia no te quedas callado. Y yo no lo entendía cuando estaba más joven, más chiquita, de hecho, porque no lo había conocido, porque es imposible que conozcas que entiendas un concepto tan abstracto como es Jesús desde tan chiquito. Entonces, si cuando estás chiquito no atienden tu necesidad a la etapa que tienes para presentarte a Jesús en papillita digerible, no te pueden agarrar de 6 meses de nacimiento espiritual y darte un bistec. No te lo vas a comer, no puedes, es imposible. Pues de la misma forma no se puede forzar una consecuencia natural. Y yo siento que hablar de Jesús, predicar el evangelio, buscar a otros, buscar amiguitos. Yo me acuerdo estar chiquita y llegar a la casa como con 7 niñitos que vivían ahí mismo en la comunidad. Mi mamá está presente, no me va a dejar mentir. Se llega, es natural querer hablar de Jesús. Y siento que eso de buscar misión, 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 no es incorrecto, pero no puedes forzar una consecuencia natural. No va a suceder, no está en la etapa. Si no está en la etapa, no va a florecer. Si tu muchacho no está en la etapa, no va a florecer. No lo presiones, más puede ser que marchites la flor por sobre regarla para que florezca rápido a que termine floreciendo. Sin embargo, como no quiero dejar las cosas con sabor amargo, yo quiero terminar con una pregunta. Y pues no, voy a romper tradición, no voy a hacer el consejo, porque ya también dejaron el consejo en la anterior. Yo quiero saber,
Ustedes tres, líderes de jóvenes. ¿Cuál fue una experiencia que tuvieron como líderes de jóvenes que ustedes dirían que marcó su vida, o sea, su liderazgo? Bueno, yo creo que a mí me marcó muchísimo el haber trabajado con el pastor Escobar. Yo creo que ahí se marcó un antes y un después. Un hombre, me refiero a Rodolfo Escobar, pastor Rodolfo Escobar. Él transformó definitivamente el liderazgo juvenil en Caracas, pues. Y haber trabajado con él, haber eh, visto cómo, cómo él actuaba, cómo él hacía sus decisiones, cómo consideraba a todos, lo abierto que era, a mí eso fue una escuela que me permitió crecer mucho en el liderazgo también. Y el que él me permitiera desde ese entonces organizar campus, porque fueron varios los campus que organicé con él, eh, mm, me llenó de mucha experiencia cuando a mí me tocó hacer lo mismo. Ah, así que bueno, yo creo que eso y bueno, por supuesto, un Iván Espina, que fue mi director, mi primer director de Conquistadores, una Persia Carvajal, que fue la que me llevó a las actividades juveniles. Todas esas personas, y ¿sabes qué interesante? Que fueron las actitudes las que más me envolvieron en esto y las que más recuerdo. No recuerdo tanto quizás las cosas que aprendí, digamos que las técnicas o las teorías. Recuerdo cómo me trataron, recuerdo cómo me enseñaban, ¿sí? Eso es lo que más recuerdo. Yo creo que eso es lo que recuerda el muchacho, el joven, la muchacha, cómo lo trataste, cómo le mostraste el evangelio, cómo le llevaste a Jesús. Y eso es lo que me marcó. Bueno, a mí me pasó algo interesante que yo creo que cuando yo entro a trabajar al Pedagógico de Caracas y comienzo a escuchar jóvenes, porque las materias que yo daba se prestaban a que ellos pues quisieran saber más, quisieran hablar más. Y hubo dos experiencias allí que a mí me dijeron, o sea, algo hay que hacer aquí, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú estás pensando solo en los jóvenes que están en la iglesia. Uno ya convivía con los jóvenes de la iglesia, pero yo no soy pastor, no tenía ni capellán, así que yo no andaba en las lides que se movían David y Freddy, pero yo veía en la universidad la necesidad que tenía la juventud. Y yo recuerdo una vez estaba iba a empezar un semestre y entró una joven a mi clase y me dijo que no podía asistir regularmente a la clase. Ya uno como profesor está acostumbrado que a veces vienen algunos alumnos a decirte que no van a asistir y tienen algunas razones, pero la razón de esta muchacha era porque la estaban persiguiendo para matar. Y claro, ella me muestra el papel de la policía, todo lo que estaba realmente ocurriendo. En verdad, su vida estaba corriendo peligro. Y contrario a todo lo que hubiera sido la lógica de la docencia, yo no sé en ese momento por qué lo hice, pero bueno, supongo que fue Dios mismo, ¿no? Yo le dije, mira, porque analizamos diferentes escenarios y definitivamente estaba convencida de que iba a morir, pues. Yo le dije, bueno, mira, yo lo único que puedo decirte es que si vas a morir, lo mejor que puedes hacer es morir en Jesús. Y ella se me quedó mirando porque esa no era la respuesta que estaba esperando de la profesora, ¿no? Entonces, eh, para hacer el cuento corto, terminamos buscando la manera en que ella pudiera estudiar acerca de Jesús, pudiera conocer a Jesús, pudiera sortear toda la cantidad de situaciones que vinieron posteriormente. Y luego ella llegó a los pies de Jesús y ahora es miembro de la iglesia, ¿no?
ese fue un episodio. Luego tuve otro en el que yo decía, ¿cómo ayudo a estos muchachos? Yo soy docente, yo no puedo ponerme aquí a hacer proselitismo religioso ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces pensé en las UVA, la Sociedad Universitaria Venezolana Adventista. Y le dije a una de mis estudiantes que pegara por todo el pedagógico una convocatoria para los estudiantes adventistas que hubiese en el pedagógico para reunirnos en un aula y ver cómo se establecía esa sociedad. Cuando ella regresa de pegar toda esa cantidad de papeles que decían, si eres adventista, nos vemos el martes tal, en el aula tal, a la hora tal. Ella regresa y me dice, profe, ya lo hice. Y le digo, ah, chévere, muchas gracias. Y ella me dice, pero yo te tengo una pregunta. Y le digo, ¿cuál? ¿Qué es un adventista? Y le digo, ok. Y ella me dice, es que la gente me preguntaba. Y claro, ella no era adventista, ella solo era una amiga, una alumna que me quería mucho. Y entonces yo le digo, ¿y qué le decías tú? Me dice, bueno, ahí me decía, mira, ¿y qué es eso de adventista? Si tú me estás preguntando porque tú no lo eres. Así que, pero si quieres saber lo que es, te vas el martes y te reúnes allí con ellos. Lo cierto es que cuando hicimos esa reunión el martes, el aula estaba llena, llena de gente que no sabía lo que eran los adventistas, porque ella había convocado a un gentío que no tenía nada que ver con la iglesia, ¿no? Esta muchacha hoy día, pues, puedo decir su nombre sin ningún problema, es Rociel, asiste a Latillo y es una extraordinaria líder en la iglesia, ¿no? Bajo esas dos situaciones, una graciosa y una impactante, recibí un alumno en mi clase y me senté a conversar con él acerca de eso, David Manrique. Y cuando David entra al pedagógico a estudiar inglés, creo que pasamos mucho tiempo, ¿cierto, David? Conversando qué se podía hacer por esa juventud. Eso fue un antes y un después. Yo creo que Dios vio la necesidad, vio lo que queríamos hacer y abrió esa ventana de oportunidad para que David pudiera venir y pudiéramos compartir cuál era la inquietud por salvar la juventud dentro y fuera de la iglesia. Y ahí comenzó pues este equipo. Luego entonces él me dijo que Freddy andaba por la misma sintonía, que habían conversado muchísimo y se armó esta tríada de personas que lo único que queremos de verdad, todavía yo creo que eso es lo que queremos, es que todo joven que se cruce en nuestras vidas pues tenga la oportunidad de vivir eternamente. Amén, amén, qué lindo. Yo pues tengo mucha gratitud por Toño y por Freddy. De verdad, siempre les vamos a agradecer tanto afecto, tanto cariño y todos esos momentos, esas tertulias, esas experiencias y la invitación a trabajar por los muchachos. Yo tengo dos. Am, en primer lugar, bueno, la primera fue un padre que tuvo que perder a su hija para entregarse a Jesús. Una experiencia terrible, un hombre que tú jamás pensarías que él iba a aceptar al Señor, un hombre amargado, bebedor, un hombre totalmente cerrado a la fe. Su mamá era adventista, su mm, esposa era adventista y su hija adventista. Pero él se negaba a eso. Él se negaba hasta que el Señor pues permitió que perdiera a su hija en un accidente, en el famoso accidente que hemos hablado tantas veces. Y su transformación es real, todavía vive. Él ha sobrevivido casi 30 años de la muerte de su hija y estoy seguro que, bueno, no sabría decirte cuántos años tiene ahorita, pero yo pienso que él hubiese anhelado haber vivido al menos uno de esos días, dándole a ella la dicha, pero como él dijo en el bautisterio, sé que mi hija cuando llegue Cristo, ella va a buscar a su mamá y a su abuela, pero entonces yo le daré la sorpresa de que me va a ver a mí también. Esas palabras del hermano Márquez me marcaron, nunca las olvidaré. Y él hoy es un hombre transformado, feliz y esperando a Jesús. Y el segundo caso, una joven que ese día había decidido que se iba a suicidar y antes de el suicidio tenía que pasar por el colegio, estábamos ensayando
Y ella dice que yo la puse a que cantara, yo no tenía idea de lo que estaba pasando en su vida. La obligué a que se quedara a ensayar, que metiera con un grupo de contraltos. Y ella dijo, bueno, está bien, no tuvo más opción. Dice que le insistimos bastante, al punto que dijo, bueno, me quedo y después voy a mi casa. Y ese día estábamos ensayando un canto que se llamaba Seguiré a Jesús. Y ella dijo, de ese día yo dije que tenía un motivo para vivir. Y hoy vive, con muchísimos conflictos personales, muchísimas enfermedades, pero definitivamente decidió servir a Jesús. Historias dramáticas, muchas más, pero esas dos me marcaron. Yo voy a ser honesta. El segmento más allá del micrófono fue un segmento pensado para Patreon, ¿ok? Para ganar más visibilidad en Patreon, los que no conocen Patreon o Patreon, es una plataforma mayormente paga, aunque sí hay pues segmentos públicos. En este caso la mía es pago. Y el que se suscribe ve los videos, paga, etcétera, etcétera, etcétera. En eso funciona, para eso estaba saliendo este episodio. Y se grabó el primer episodio y se grabó este episodio, pero por amor, por amor a pues lo que estoy haciendo y porque este tipo de temas fue el motivo por el cual yo comencé Fe sin Censura. Yo lo voy a dejar así. Yo lo voy a poner en YouTube. Yo no sé quién llegue. Yo no tengo idea de quién esté viendo esto. Yo no tengo idea de quién le vaya a Amén, llegar, amén. pero hubo un mensaje. Yo sé que este video, particularmente este es largo, pero hubo un mensaje en el que me dijeron, tú no sabes a quién estás llegando. Y la verdad es que yo no sé a quién estoy llegando. Así que si eres un líder de jóvenes, aquí mira, no es suscribirse ya, no lo voy ni a decir. Si eres un líder de jóvenes, no sabes qué hacer o no sabes lo que habías estado haciendo hasta este momento, yo espero que este episodio llegue a ti y te haga reflexionar hacia cuál es el propósito por el cual Dios te llamó para ser un líder. Y si eres un joven, yo quiero que veas bien las caras que están en esta pantalla y te des cuenta que hay gente a la que le importas porque quiere que vayas a la patria celestial. La misma motivación que tuvieron estas tres personas desde que yo nací, de que cada joven que se cruce en su camino y los llegue a conocer sea un joven que posiblemente puedan ver en la patria celestial, es la misma motivación que me hizo comenzar a mí un podcast en el que llegara a todos los jóvenes posibles, porque yo quiero verte a ti en la patria celestial. Así que yo voy a dejar este Amén. video así. Yo, yo ya sé el que se quiera suscribir, el que no, pues ese no es el objetivo acá. Y al que le llegue el video, yo espero que tú sepas que Dios pensó hoy en ti Amén. para que tú vieras este video en específico y recordaras que eres importante para Él. Tú tienes Amén. un espacio en el que hay gente que te ama y te quiere ver en el Amén. cielo. Y Amén. pues yo diría que yo diría que se dio el mensaje, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo con Amén. esto termino el episodio especial de Fe sin Censura, el podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.